Buenos días, tengan todos ustedes en este feliz domingo. Pues seguimos aquí celebrando a nuestro Señor Jesucristo como cada domingo. Y bien, pues hoy vamos a seguir haciéndolo y a medida que avanzamos en este tiempo ordinario, en el calendario litúrgico, pues nuestro tema de esta semana, en este noveno domingo después de Pentecostés, es elegido por Dios. Y bueno, hoy las escrituras que se van a leer hablan de la conexión que tenemos con lo divino, enfatizando que esta conexión no es creada por nuestros propios esfuerzos, sino por los de Dios. Y nuestro sermón de hoy tiene por título El árbol genealógico de Dios. Está sustentado en la escritura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2 y versos del 11 al 22, donde el apóstol identifica nuestra conexión con Dios como mucho más que ser un miembro de su familia, incluso de una iglesia. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar. Hermano, ¿has oído hablar de las pruebas de ADN o DNA por sus iniciales en inglés? ¿Sabes cuál es su finalidad? Ahora, si tuviste acceso a una prueba de estas, ¿descubriste algo sorprendente? ¿Qué sabemos de las pruebas de ADN? Bueno, hay muchas finalidades por las cuales se solicita una prueba de estas y el, el motivo es variado, pero lo más importante es que cuando nos inclinamos por un examen de este tipo, es porque nos importa de dónde venimos, ¿no es así? ¿Cuál es nuestro origen? Y es que estamos moldeados por las historias que nos contamos sobre nuestros antepasados. Ahora, te pido que pienses en cómo nosotros, como creyentes cristianos, óyelo bien, hemos sido influenciados por la historia del Génesis sobre Adán y Eva. Y bueno, para algunos cristianos, la historia de Adán y Eva, especialmente la incitación de Eva a comer el fruto prohibido, pues ha resultado en prácticas y doctrinas de la iglesia que tratan a las mujeres de manera injusta en el menor de los casos y de manera misógina en el peor. Y bien, este es solo un ejemplo de la forma en que pueden interpretar las historias bíblicas antiguas para oprimir a algunas personas, enfatizando el poder sobre en lugar del poder con. ¿Qué te parece? Y bien, en esta era podemos darnos cuenta que hay casos más modernos de opresión de personas. Por ejemplo, en nuestro vecino de en nuestro país de Estados Unidos, una sentencia de la Corte Suprema a principios del siglo XX restringió los derechos civiles e incluso la ciudadanía basándose en la regla de una gota, que decía que cualquier persona con un solo antepasado negro sería considerado negro. ¿Qué te parece? Pues bien, esta ley impidió el matrimonio interracial y mantuvo la supremacía blanca. Bueno, hay otras leyes nacionales que controlaron también a las poblaciones nativas americanas, y no nada más en los Estados Unidos, en varios países también. Y es que gran parte de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, eh, vemos un relato de la relación de Dios con la nación de Israel. Fíjate bien. Y podemos ver cómo aquellos de ascendencia judía interpretaron la historia como una indicación de su superioridad sobre otras etnias. Pues, después de todo, otras historias bíblicas como el pacto que Dios hizo con Abraham, que lo leemos en Génesis 12 del 1 al 4 y en Génesis 15, pues muestran el compromiso de Dios con los descendientes de Abraham. Ahora, es fácil mirar a los mejores de tu genealogía y asumir que eres especial, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero óyelo bien, el texto de nuestro sermón de hoy desafía esa suposición y ¿sabes qué? Nos remite a Jesús. ¿Qué te parece si damos lectura a la escritura que da sustento al sermón?
Efesios 2, del 11 al 22, dice así. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Y ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios mediante su Espíritu. Amén. ¿Qué te parece esta escritura? ¿Cuál es el contexto de la carta de los Efesios y principalmente esta escritura de capítulo 2, versos 11-22? Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo es que surge? ¿Por qué lo escribe Pablo? Bueno, Pablo escribió a la iglesia de Éfeso para alentar la unidad mientras estaba en Roma bajo arresto domiciliario. Y es que la iglesia estaba formada por gentiles y judíos que vivían en una rica ciudad portuaria conocida por su templo dedicado a la diosa griega Artemisa, o entre los romanos Diana, y así como por el amor de sus ciudadanos por el aprendizaje. Así que necesitamos situarnos en los escenarios históricos y políticos de Éfeso en aquel momento. La académica del seminario Princeton, Sally A. Brown, escribe sobre cuán políticamente cargada habría sido la charla de Pablo sobre la paz durante ese tiempo. Fue bastante difícil. Y los emperadores romanos, Augusto en particular, fueron aclamados como los inauguradores semidivinos de una paz sin precedentes que resolvería las turbulentas rivalidades del Mediterráneo y de Asia Menor. Este tipo romano de paz, por supuesto, era una paz forzada, forjada a través del dominio militar. Así que la expresión Él, Cristo, es nuestra paz, que lo leímos en el verso 14, sería un pronunciamiento rayano en la traición. Lo que se afirma después de todo es que a pesar de todas las fanfarronadas afirmaciones de los emperadores de Roma, la verdadera paz ha sido inaugurada por un hombre al que el imperio crucificó. ¿Qué te parece? Así que la primera parte del capítulo 2 de Efesios aborda cómo los lectores de aquel tiempo, incluidos nosotros ahora,
Hemos sido sacados de nuestros fracturados sistemas creados por el hombre y de nuestras mentalidades egoístas y egocéntricas y luego cambiados por la gracia y el amor de Dios. Esto es lo más importante. Si no, veamos Efesios 2 del 1 al 5 que dice así. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. La frase de nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos de nuestra escritura, vemos que enfatiza que esta vitalidad no fue obra nuestra, fue la gracia de Dios a través de Jesucristo. Como dice Efesios 2:9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué hermoso, ¿verdad? Pues bien, al recordar a los lectores de la carta que hemos sido vivificados en Cristo sin ningún esfuerzo de nuestra parte, el apóstol Pablo prepara el escenario para el texto de nuestro sermón y su argumento a favor de la unidad. Así que, hermanos, vamos a examinar tres formas en que Pablo sostiene que Cristo ha establecido la unidad entre la humanidad. La primera es un muro divisorio derribado, la segunda es una proclamación de paz y la tercera es un templo santo. Así que desarrollemos nuestro sermón tocando cada una de estas tres formas de unión entre gentiles y judíos. La primera, un muro divisorio derribado. Aquí vemos que Pablo señala que había muchas diferencias entre los judíos y los gentiles. Y una de las más grandes era la circuncisión, que Pablo describe como un acto que solo afectaba a su cuerpo, no su corazón, como vemos en el versículo 11 que ya leímos. Y también contrasta la práctica de la circuncisión con el poder de inclusión obrado por la sangre de Cristo, como vemos en el verso 13, estableciendo que Jesucristo es nuestra paz. Y de alguna manera misteriosa, Cristo ha unificado en su propio cuerpo a judíos y gentiles. Y en una aplicación moderna podemos decir que Cristo mantiene a todos juntos en unidad, negros y blancos y todos los demás colores, hombres y mujeres, israelíes y palestinos, norteamericanos y mexicanos, españoles y canadienses, bueno, tantas cosas, tantas divisiones que hay en este mundo. Y entonces vamos a seguir viendo que Pablo continúa explicando cómo Cristo hizo esto en los versos del 14 al 16, que trata del muro divisorio. El muro divisorio de la ley, mandamientos y ordenanzas ha sido derribado. Ahora los judíos ya no podían tener un aire de superioridad sobre los gentiles creyendo que estaban en lo correcto y los gentiles en el error, cuando todos eran parte de un nuevo pueblo en él. Amén. Verso 15. Así que los judíos no fueron los únicos que levantaron muros. No. El señor Barclay escribe que el mundo antiguo estaba lleno de barreras. Y citando un ejemplo de un escrito del poeta Cicerón, decía, todos los hombres están divididos en dos clases, griegos y bárbaros. Así de fácil y sencillo, ¿verdad? Pues bien, entonces es fácil para nosotros pensar mal del orgullo de los judíos sobre sus tradiciones y costumbres. Somos dados a juzgar y a señalar, ¿verdad? Pero cuando buscamos aplicar principios bíblicos a nuestra vida moderna, ojo, debemos plantearnos estas preguntas difíciles. Estas tres preguntas. La primera,
¿A qué grupo de personas critico habitualmente? Y no me digas que no criticas, porque todos lo hacemos, de una u otra manera. La segunda pregunta, ¿a qué grupo de personas me cuesta ver como seres humanos dignos de respeto y amor? ¿O se los damos a todos? Bueno. Y la tercera, ¿a quién veo como muy diferente a mí y que no me gusta llevarme con él o ella? Bueno, en cambio, debemos centrarnos en acercarnos a aquellos que sentimos que son diferentes a nosotros, o sea, los otros. El señor Barclay sigue comentando aquí que cuando los rabinos hablaban de aceptar a un converso al judaísmo, decían que había sido hecho cercano. Y para nosotros, hermanos, acercarnos a aquellos que parecen diferentes a nosotros puede significar orar por ellos y bendecirlos, ¿no te parece? Compartir comida o trabajar juntos en un proyecto para mejorar la vida comunitaria para todos. ¿Cómo te llevas con tus vecinos, amigos, familiares? No me contestes, contéstate tú. Vamos a ver la segunda forma en que el apóstol Pablo nos dice cómo Jesús unió a judíos y gentiles con una proclamación de paz. Entonces Jesucristo proclama la paz tanto a judíos como gentiles al crear un nuevo pueblo en él. Entonces, hermano, nota que los gentiles no tenían que convertirse en judíos conversos, sino que fueron plenamente aceptados en Cristo en su estado de gentilidad, o así como son, o así como eran, si lo quieres decir así. Y no se esperaba que se ajustaran al judaísmo. Si no, podemos leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas para darnos cuenta de esta situación tan profunda, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta unidad en Jesús es acogedora y hospitalaria, fundada en la paz, óyelo bien, gracias a la presencia y a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Así que, hermanos, la unidad ofrecida en Cristo debería ayudarnos a reflexionar sobre cuán acogedores y hospitalarios somos con aquellos que piensan diferente o se ven diferentes a nosotros. ¿O lo seguimos rechazando? Como escribe el director de Beyond Ministries, Kyle Fever, que dice así, nosotros en la iglesia no debemos suponer que esas personas que vienen de otras partes deben llegar a ser como nosotros. No, la iglesia debe ser una luz que allane el camino, dando la bienvenida tanto a judíos como a gentiles y uniéndolos en la misión de Dios en Cristo. El señor Fiber sigue señalando que muchos feligreses se apresuran a etiquetar a las personas como conservadoras o liberales, ¿sí? Europeos o musulmanes y otros términos binarios, en lugar de reconocer las complejidades del ser humano y centrarse en amar a los demás como Jesús amó. ¿Te cuesta trabajo, hermano? En Cristo será más fácil. Y en términos más simples, óyelo bien, nadie necesita llegar a ser como yo o como nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lleva a todos a ser más como Él. ¿Qué te parece? Así que, hermanos, recordemos el versículo 17 que nos dice que Jesús a los que estaban lejos y a los que estaban cerca y los reconcilió. Y el apóstol Pablo usa un lenguaje comprensible en aquel tiempo, contrastando extraños y extranjeros con ciudadanos y santos. ¿Qué te parece? ¿Sabes para qué? Para ayudarlos a comprender la profundidad de la paz que podría resolver un odio o una desconfianza tan profundamente arraigados en aquel tiempo y ahora mismo también. ¿Qué te parece? Vamos a ver la tercera forma de cómo el apóstol nos dice que Jesús unió judíos y gentiles. Un templo santo. Pablo les dice a sus lectores que ellos, y también nosotros, somos ciudadanos y santos y miembros de la familia de Dios, como dice el verso 19. Y es que parte de una estructura santa que tiene a Jesucristo como su piedra de toque y clave.
Y no solo eso, sino que este santo templo es una morada donde Dios vive mediante su Espíritu, como dice el verso 22. Y no solo somos parte de este hogar cuando asistimos a los servicios de adoración, sino que debido a que Cristo crucificado trajo la paz al derribar los muros que dividen, vivimos una vida donde el amor y la bondad construyen puentes de unidad. Y entonces, al recordar la presencia constante de Dios con nosotros, ¿qué pasa? Crecemos en nuestra capacidad de amar a los demás. Como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahora, analizando esta escritura, este versículo se usa para hacernos sentir como si Dios nos limitara y no nos permitiera abrazar nuestras personalidades o nuestros dones de manera plena y auténtica. Pero, ¿qué pasa si este versículo se lee y se interpreta así? Ojo, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está dentro de ustedes, el cual tienen de Dios y que no están solos? ¿Verdad que cambia? Cambia la comprensión de lo que se está diciendo. Entonces, hermanos, como templos santos de Dios, somos mucho más capaces de amar a los demás cuando aceptamos quiénes somos en Cristo y entendemos que el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Y entonces podemos confiar en que el Espíritu Santo nos guiará a una mayor bondad, a una mayor hospitalidad y, más importante, a una mayor unidad. ¿Qué te parece? Así que, hermanos, el árbol genealógico de Dios no es un organigrama. Y no existe una jerarquía en la que los judíos figuren en un peldaño más alto que los gentiles. No, no. No hay líneas especiales en el árbol genealógico de Dios para los feligreses semanales y con solo una delgada línea de puntos para aquellos que solo asisten en Navidad o a la Pascua. No. Nuestra genealogía, hermanos, se encuentra en Jesucristo y no se basa en lo que hemos hecho o no. ¿Sabes por qué? Porque nuestra etnia ni ningún otro factor que típicamente divide nos pone en esa circunstancia. Según el texto de nuestro sermón de hoy que acabamos ya de leer, no debería haber comparaciones ni pensamientos de nosotros contra ellos. No, no, no. En cambio, hermanos, solo hay amor, aceptación y paz para todos. ¿Qué te parece, hermano? ¿Has entendido lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo al unirnos a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las etnias, a todas las culturas en una sola humanidad donde está Cristo y Dios mismo, el Dios trino que nos ama? Pues bien, hermanos, ¿qué nos llevamos de este mensaje? Vamos a dar un llamado a la acción. No nos vamos a quedar aquí sentados, ¿verdad? No, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer después de saber todo esto. Como una pequeña tarea, piensa en un grupo o una ideología que consideres errónea o que creas que es responsable de causar problemas. Y con actitud de oración, pide la bendición de Dios para este grupo. Y en lugar de orar para que Dios los cambie, ora para que sean felices, saludables y en paz. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a hacerlo? Fíjate en los hermanos o en los vecinos, en los compañeros de trabajo, no sé, la persona que menos te cae bien. Porque es diferente a ti o porque, no sé, algún detalle tiene por ahí. Y entonces pídele a Dios, no que lo cambie, para complacerme a mí, no, sino para que sea feliz, para que sea saludable y que viva en paz. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué? Y que conozcan, óyelo bien, y que conozcan a aquel que logró unificar a toda la humanidad en su cuerpo glorificado, a Cristo Jesús. Amén. Pues demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos descubres el gran amor de Dios a través de Cristo Jesús.
y que nos ha unido a todos los seres humanos en uno solo, en su propio cuerpo, Señor. Gracias porque así lo decidiste y así lo ejecutaste y así te gustó y eres feliz también y nos haces feliz a nosotros, Padre nuestro. Gracias por ese amor unificador, por ese amor de paz, por ese amor que derribó el muro divisorio que nos apartaba y que nos sigue apartando. Ahora ya no entre gentiles y judíos, sino entre otras circunstancias sociales y culturales que nos apartan. Señor, llénanos de amor, de misericordia, de tus cualidades para que podamos ver a las personas como nuestros hermanos y que podamos acercarlos a nosotros para que de esa manera los acerquemos a ti, Señor, y que tú seas el que mueva y los lleve a la paz como un solo cuerpo, en tu propio cuerpo, Cristo Jesús. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén.